Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, vamos a comenzar esta ronda de salud mental del turno tarde. La verdad que una alegría, primero, que seamos tantos, que cada vez seamos más en este encuentro, este noveno Encuentro Nacional de Salud. Eh, la verdad es que entendemos este espacio de la tarde como una continuidad de un proceso que se inició también hoy a la mañana en algunas mesas de discusión particular por algunos temas, ¿sí? Y con ejes también que son transversales, ¿no? No sé si ustedes estuvieron escuchando también, Nicolás en el discurso de hoy también lo marcaba, hay tres cuestiones que son fundamentales, que transversalizan las discusiones que nos venimos dando como movimiento sanitario, y que es la toma de decisiones o el gobierno en salud, como decía muy bien, ¿sí? El modelo de atención, qué tipo de modelo de atención necesitamos si queremos para poder generar las mejores condiciones para nuestro pueblo, que es lo que necesita definitivamente, ¿sí? Y también los sistemas de información que son fundamentales para poder diseñar, planificar y poner en práctica las políticas públicas que necesitamos. Así que bueno, eso es un eje importante para poder transversalizar las discusiones, pero también comprender que salud mental, también lo dijo Máximo en el marco del discurso hoy, cuando mencionaba también los efectos o el impacto subjetivo que ha tenido la pandemia. Yo diría la pandemia, y no solamente la pandemia, sino un montón de procesos también que se dan en clave de época, que configuran situaciones muy complejas en el campo de la salud mental, ¿sí? Y pensar también qué es propio de la salud mental, que tenemos que animarnos a pensar cada vez más en términos de salud integral y algún aspecto de la salud mental como un aspecto más de los cuidados de la salud integral de las personas, ¿sí? La dinámica que nos vamos a dar durante esta mesa va a ser también algunos compañeros y compañeras que van a ser como disparadores de algunos planteos, de algunos pronunciamientos, y después, como todos, sí, la idea es dar un poco de participación, porque nos parece también que es muy importante dinamizar un poco la palabra, ¿sí? Con algo que contribuya, complemente, ¿sí? Y haga, como decía Máximo, más grandes las mesas, para los problemas grandes, mesas grandes de discusiones profundas. Así que, bueno, una alegría, les decía, y vamos a ir iniciando con Tatiana Moreno, ¿sí? Que es trabajadora del Sistema de Salud Pública de la provincia de Santa Fe, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario e integrante de la Red de Experiencia Santa Fe. Sí. Una última, ahí que lo estamos viendo. Todos los que están afuera, tratemos de hacer algún tipo de esfuercito para que todos podamos estar adentro y que lo puedan aprovechar de conjunto, ¿sí? Acá hay lugar, por ejemplo. Ah, pero acá está feo, che, pónganse ahí. Claro. No hagan eso. Pónganse acá. Perfecto. Ya arrancamos, acá me dicen, dale nomás. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ahí como Mariano me presentaba, venimos con un grupo de compañeras y compañeros desde Santa Fe, específicamente, bueno, la mayoría de la ciudad de Rosario, así que estamos felices de estar acá, de poder compartir este espacio. No es la primera vez que nos encontramos y que podemos participar. Yo voy a decir algo, probablemente me reten luego, porque conservo una parte romántica, ¿no? Y creo en nada, en las cuestiones amorosas. Bueno, todos creemos y estamos acá en eso. Pero a mí me pone muy feliz estar acá y entiendo que nada, que nos permite dimensionar que no somos pocos y pocas, ¿no? Los que queremos nada, transformar, seguir transformando algunas cosas, profundizar eso que venimos pensando. Así que, bueno, gracias también por esta oportunidad de representar acá al colectivo de compañeros y compañeras de Santa Fe. En algún punto, por ahí poner el hincapié para tomar una dimensión nomás de en qué momento nos encontramos. Tampoco voy a poder hablar por todos y todas, pero sí
Pensar el lugar que tenemos las trabajadoras y trabajadores del sistema de salud, ¿no? Para pensar esto, hacia qué sistema de salud queremos ir, qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que estamos haciendo por eso. Sí hay una lectura que es importante, que evidentemente si estamos acá y nos movilizamos y nos encontramos acá es porque entiendo que por supuesto tenemos cierta dimensión de lectura política, ¿no? De lo que nos rodea, porque si no fuese así nos hubiésemos quedado en casa probablemente. Por lo tanto, quizás digo una obviedad, pero sí me parece, y retomando lo que surgió hoy en la mesa principal, que tenemos que ser replicadores y replicadoras de lo que acá podamos pensar e ir armando, porque por supuesto que, digo, es interesante encontrarse con compañeros y compañeras porque eso nos da fuerza para pensar hacia dónde, pero también es importante salir, como dirían algunos filósofos modernos, de nuestras zonas de confort, ¿no? De estar con quienes más o menos tenemos ciertas ideas comunes, ¿sí? Más allá de las diferencias. Así que me parece que en ese punto es importante que lo pensemos. Y eso es que digo que es necesario recuperar la dimensión política de nuestras prácticas. Esto, digo, fundamental para pensarlo. Cuando digo dimensión política, lo que pensamos tiene que ver con qué capacidad tenemos para transformar lo que hacemos. Y en esto insistimos, por eso, no solo para reclamar por nuestras condiciones laborales, porque hay también otra cuestión que la pandemia ha evidenciado y ahí también se juega una decisión política porque tiene que ver de qué modo se reconoce a los trabajadores y trabajadoras y sabemos que no en todas partes ha sido del mismo modo esto. O sea que hay una decisión de quienes consideran que, bueno, cuáles son esas condiciones necesarias para acompañar la transformación. Pero además de pelear, lo digo así, y pensando también en la representación como trabajadores y reconocernos agremiados, diríamos, en un sindicato, digo, pensar también la dimensión política, pero de la micropolítica, ¿no? De las prácticas. Y en esto sí, si nos reconocemos, es tan importante ubicar estas cuestiones, porque pasa que muchas veces nos encontramos, y también aparecía eso hoy, sobre las grandes frases o axiomas, ¿no? Que condensan tanto, pero que en todo caso después no transmiten o transmiten poco. Y en eso me parece que hay que poder, diríamos, trabajar y militar respecto a cada lugar de trabajo. Perdón, que pensé que levantaban la mano por ahí. Digo, en ese punto creo que eso, que nos encontremos pensando en cada espacio. Digo, yo no quiero en esto ni ser autorreferencial, ni tampoco hablar en particular de qué lugar cada uno ocupa, ¿sí? Pero sí es importante poder dimensionar que no se trata solamente de, no sé si corresponde esto, acá tengo a mis compañeras, pero no alcanza, y lo vuelvo a decir, no me juzguen con esto, con tratar bien a los usuarios o usuarias. No alcanza con eso. O sea, por supuesto que ahí esa es la dimensión humana, se trata del reconocimiento de la otra, del otro, pero no alcanza porque tenemos que pensar qué condiciones son necesarias para que realmente se provoque o se produzca un proceso de transformación que no se agote en una sala de internación de un hospital monovalente que todavía está. Esto digo, pensando, y que tampoco alcanza, aunque también es por ahí, con disputar, por supuesto, mejores condiciones laborales para nosotros, que también va por ahí. Digo, si la pandemia ha hecho lo que nos ha permitido es visibilizar justamente en qué situación nos encontramos. Creo que ha venido, ojalá hubiésemos podido aprovechar un poco más, digo, qué rápido se terminó todo eso cuando parecía que más o menos estábamos de acuerdo. Hoy Máximo decía, bueno, duró 60 días más o menos, que hasta los medios de comunicación acompañaban todo ese empuje, que parecía, ¿no?, que hay algo ahí más profundo que se iba a producir. Sin embargo, en este punto entendemos que es una
oportunidad, un desafío, digo, para pensar efectivamente qué cuestiones evidenció la pandemia respecto al sistema de salud, respecto a las condiciones laborales en las que nos encontramos los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud público y privado, ¿sí? En ese punto. Así que bueno, yo no sé, no quiero ahondar demasiado más, me parece que es importante que pueda circular la palabra y que en todo caso podamos también escucharnos. Para mí es un honor estar acá y bueno, estoy convencida, digo ahí, en que si estamos acá es porque en algún punto todos creemos en que el amor, y perdón, acá me van a retar mis compañeros, pero estoy profundamente convencida que vamos a poder con los lazos respecto a cómo considerar a quienes tenemos enfrente y bueno, poder pensar que efectivamente tenemos muchas posibilidades para poder transformar lo que nos rodea. Así que bueno, muchas gracias. Bueno. Atrás se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Sí, se escucha. Bueno, vamos a seguir ahora con Jessica Silva Flores. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes de Psicología de la UADER, de acá Entre Ríos. Así que en ejercicio de la localía también que nos comparte unas palabras. Bueno, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a todos a mi provincia. Acá en esta provincia está presente, ¿no es cierto?, la carrera que es la licenciatura en psicología en UADER, y es la carrera de todas las que se estudian acá en la provincia la más numerosa. Es la que más ingresantes tiene año a año. Y junto con esa carrera, también dentro del campo de la salud mental, están las carreras de acompañante terapéutico y técnico en psicogerontología. Y retomando un poco lo que vos decías de la numerosidad, dentro de UADER es digamos, es la mayoría del estudiantado, la mayoría de los docentes, y pensando un poco, porque todo lo que vos venías pensando es más o menos por donde nosotros y nosotras dentro de lo universitario también nos venimos ubicando y recuperando un poco esto, ¿no?, de que la pandemia como ha puesto en evidencia lo transversal de la problemática de salud mental. Nosotros como estudiantes del campo ha sido un proceso que nos ha abierto un montón de preguntas y cuestionamientos sobre lo que ya venía sucediendo, sobre cómo nos ubicamos ahí dentro de lo que fue la virtualidad. La verdad que el espacio de la agrupación y del centro de estudiantes, que en ese momento ya lo conducíamos, ha sido un articulador muy, muy importante porque, bueno, la virtualidad en educación se vivió digamos, para los estudiantes de un modo bastante traumático. Son pibes y pibas que han tenido que transitar el ingreso, el primer y segundo año, bueno, los que ya veníamos estudiando de más años, también como que encerrarnos ahí, cortar todo tipo de lazo, pero yo creo que lo más complicado fue para quienes iniciaron la carrera, las carreras, ¿no es cierto?, no solamente psicología, pero los que iniciaron, donde estaban solos, y pensemos, la carrera más numerosa de toda la provincia, que año a año se inscriben 2.000 estudiantes, arriba de 2.000, de pronto eran estudiantes que estaban en su casa solos, cursando con simbolitos, circulitos ahí de personas que, bueno, que había personas o no se sabía muy bien quién estaba del otro lado, porque a veces era una letrita nomás del loguito del Gmail. Y bueno, y frente a eso nos dimos a la tarea de pensar la salud mental, primero desde lo que es la formación, ¿no es cierto?, pero también de cómo nos podíamos posicionar para acompañar, para articular,
darnos estrategias, crear grupos de WhatsApp, tutorías, conversaciones. De pronto, cuando volvimos a la facu, había chicos que nos decían, vos sos Jessy. Hola. Y nunca nos habíamos visto después de 2 años de estar charlando. Y un poco pienso que lo político en eso, y nuestra perspectiva, porque voy a recuperar también lo que dijo Máximo, ¿no es cierto?, de que somos realmente nosotros y nosotras, los peronistas, los que venimos del campo nacional y popular, los que tenemos ese tipo de perspectiva de que no podemos dejar de cuestionarnos y dejar de pensar y de darnos las estrategias que sean necesarias para ver cómo hacemos con el otro que tenemos al lado, aunque lo tengamos de modo virtual, y cómo hacemos para sostenerle, para acompañarle. Y yo creo que la pregunta para el centro de estudiantes por lo menos, y para la construcción política dentro de la facultad, fue una pregunta hacia lo endogámico, ¿no? Hacia la universidad, hacia los estudiantes, hacia cómo los mismos estudiantes transitamos en salud mental. Somos estudiantes de salud mental, pero ¿qué pasa con nuestra salud mental? La verdad que fue un tiempo de colapso, no fue muy fácil para todos, y en ese sentido, desde la agrupación, poniéndonos estos objetivos, ¿no es cierto?, de acompañar, de no perder compañeros en el camino, de buscarlos como sea, de escribirles para que, aunque sea, continúen con una materia. Creo que por ahí pasó un poco la política, y ahora, en la vuelta a la presencialidad, recuperar los lazos, reconstruir al estudiante como actor político capaz de construir derechos, de pensar en los demás, de repensar qué tipo de profesional quieres ser, para qué quieres estudiar lo que está estudiando en una carrera que, es una carrera que trabaja con la subjetividad de los demás, y la propia, la pone en juego. Entonces, ¿para qué queremos hacer eso? ¿Para quiénes queremos hacer eso? Y desde la respuesta peronista tiene que ser, creo yo, que esos profesionales tienen que estar al servicio del bienestar y de la felicidad de nuestro pueblo. Desde ese lugar, entonces, me parece que aglutinarnos en la militancia, darnos las discusiones que tengamos que darnos, porque no es solamente lo que transitamos, sino que cuando nos formamos y nos formamos militantes, después vamos a ocupar esos lugares, y es nuestra herramienta de transformación, ocupando los lugares que tengamos que ocupar con esas convicciones, porque son esas convicciones las que hacen al bienestar y a la felicidad de nuestro pueblo. Y creo que ese tiene que ser el horizonte transversal de cualquier disciplina, y sobre todo de una disciplina como la nuestra, donde es el lazo y la interacción con el otro lo que se juega ahí. Así que bueno, creo que por ese lado venían mis reflexiones. Bien, bueno, vamos a continuar del espacio de los trabajadores a la reflexión acerca de la formación tan necesaria, y ahora también con otro, cómo articular también con un actor muchas veces trascendental en la vinculación con las personas que más nos necesitan, y ahí está el lugar y el rol de las organizaciones sociales. Así que queríamos también presentar a Sebastián Sánchez. Él forma parte de la UTEP, es secretario de un área de políticas de consumo o de consumo problemático. Están ahí terminando de cerrar el nombre, y bueno, lo invitamos a compartirnos algunas reflexiones. Bueno, buenas tardes para todas, para todos, para todos. Primero, celebrar poder participar de un encuentro de la salud para los que venimos de vivir muchos procesos políticos, y en donde a todo el sector de la economía popular, y al sindicato, el cual represento, una secretaría, no represento al sindicato, sino una secretaría,
es el sindicato de los trabajadores de la economía popular. Todo el sector de la economía popular tuvo un problema histórico, que es no ser reconocido como trabajador, ¿no? Cuando uno ve a un compañero que está vendiendo pañuelos, uno dice el que vende pañuelos. No dice, mirá el compañero trabajador. Y así con todos, ambulantes, cuidacoches, ¿no? Imagínate lo que nos pasó a muchos que trabajamos en salud comunitaria dentro de la economía popular. Todos los que venimos trabajando en salud comunitaria dentro de la economía popular no fuimos reconocidos ni como trabajadores ni como trabajadores de la salud comunitaria. Por eso, cuando nos invitaron acá, nos pareció muy importante poder traer la discusión, poder mostrar posicionamientos, poder mostrar una caracterización que tenemos también sobre el sector en el que vivimos, militamos y atravesamos la vida, ¿no? Porque nosotros aprendimos de salud comunitaria, siempre cuento la misma historia y mis compañeros me cargan mucho, porque parezco ya el que repite del 2001. Pero yo no puedo parar de repetir el 2001, lo que sucedió, porque a nosotros nos marcó y nos enseñó. Y ahí fue cuando muchos de los que estábamos en nuestros barrios empezamos a organizarnos y muchos profesionales que no eran del barrio empezaron a llegar al barrio a armar equipos mixturados para poder contener una problemática social de nuestro país en ese momento. Y ahí no había que era más importante el profesional, que era más importante la compañera que estaba bancando la olla. Había un equipo comunitario trabajando en pos de una solución para un determinado lugar. Eso nosotros lo aprendimos en ese momento y hoy lo podemos llevar adelante con un desarrollo de una política pública dentro de un centro barrial o dentro de una casa comunitaria. Acá vinieron compañeras, compañeros del movimiento, del MTE, que tienen un centro barrial en Paraná, en Entre Ríos, que tardaron más que nosotros de Buenos Aires para llegar acá. Estaban más lejos que nosotros. Y estábamos hablando de esto, ¿no? De la importancia de la federalización de una política. Cuando nosotros nos encuentra el macrismo con Gaby, que veníamos haciendo un trabajo de muchos años. Sí, hay que silbar. Hay que silbar y hay que tener memoria y militar mucho para que no vuelvan. Cuando nos encuentra el macrismo, nos encontró realmente con una necesidad de llevar una política a los barrios, con un retraso muy grande de política pública dentro de algunos territorios puntual, y no hablamos solo de Buenos Aires, por eso no sé quién de las compañeras recién hablaba y decía, es importante pensar que las compañeras de Jujuy que están trabajando en situación de calle, consumo problemático, violencia de género, todo en un lugar de 2x2, hay un solo lugar en toda la provincia, hay un solo lugar en Salta, hay un lugar en Mendoza, y así cuando vos ves el mapa nacional y haces un análisis de lo comunitario, de a dónde, cuando te haces la pregunta de ¿a dónde van nuestros compañeros? Si mi compañero o mi compañera que vive en tal barrio tiene un problema, ¿a dónde va? Es lo primero que preguntamos muchos de nosotros y muchos de nosotras cuando llegamos al lugar. Es decir, che, si vos, tu hijo, tu hermano, tu tío, no sé, tiene un problema de salud, ¿a dónde va? No, acá, pero acá no, y acá no, y acá no. Entonces, la economía popular desarrolló un sistema paralelo con las promotoras ambientales, también, con las promotoras comunitarias, que empezaron a generar redes de cuidado, de contención, a generar articulaciones, y todo eso desde la inexperiencia, porque no sabíamos cómo hacer. Ese no saber cómo hacer. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola.
servicio social, en el pasillo, atrás de la casa del fondo. Bueno, todo eso, y nosotros no podemos hacerle un chequeo al pibe, nosotros podemos escucharlo, abrazarlo, ver dónde va, pero también hay que hacer un chequeo al pibe. Nosotros necesitamos estar todos en una relación de dispositivos. Nosotros lo tenemos, supónganse, en una aplicación con la provincia de Buenos Aires, pero lo tenemos de verdad, como dice Seba, en un esquema donde no hay manera de acompañar integralmente a las personas y además cuando intervenimos desde el Estado, primero trabajamos para los que menos tienen, primero. Entonces, para nosotros aprendimos, invertimos en eso, construimos redes para que haya lugares más alojadores, comunitarios, centros barriales, casa comunitaria, como se llamen, CAC. Eso tiene que estar. También tiene que haber lugares más específicos donde haya un equipo que pueda hacer grupo, hacer esto. Voy a hacer un poco de promo. Cuando nosotros llegamos a Cedronar, las casas comunitarias había 197. Quiero decir con mucho orgullo, porque eso es inversión del gobierno nacional, hoy hay 515. Eso es un montón. Después, hay un montón de compañeros de dispositivos territoriales. Cuando nosotros llegamos, hay un montón que me saludaron de diferentes lugares. Cuando nosotros llegamos había 60 y hoy hay 140 dispositivos territoriales en todo el país de equipos que en su municipio o en su provincia están trabajando en acompañar ambulatoriamente a un montón de pibes y pibas y adultos también. Eso quiero decirles, si no está el sistema de salud, tenemos un problema, nosotros tenemos que estar todos y tenemos que construir, también tienen que estar los centros de internación, porque a veces para bajarle la compulsión a alguien hay que ponerlo un ratito en algún lugar. Quiere decir que necesitamos una red de dispositivos, que una red que se entra por cualquier lado, no es una secuencia lógica, no es porque vivís en el barrio, primero vas al CAC, después vas, no es una secuencia lógica, pero necesitamos seguir la historia de ese pibe y ver. Cuando armamos no es una aplicación, yo siempre lo digo mal, es un mapa interactivo, que armamos con la provincia de Buenos Aires, muy bien. Bueno, pero miren, si vos ponés ahí, entre la provincia y la nación, hay 565 lugares. Eso es un montón. Quiere decir que si nosotros estamos, voy a decir un dato que a Sebastián Sánchez le va a encantar y lo va a repetir la próxima vez que hable. Mirá, escucha. El último mes, en las casas comunitarias, atendimos a 39.000 personas. El último mes. El 82% de esos 39.000 dicen que es la primera vez que piden ayuda por temas de consumo. Quiere decir que estamos llegando donde antes no se llegaba. No hay manera de que lleguemos a eso si no es con decisión política. La decisión política no es del Estado, la decisión política de todos los militantes, de que las organizaciones territoriales, el Estado en todos sus niveles, tenemos que trabajar mancomunadamente porque si no, esta historia de desigualdad no la cambiamos más. Digo dos frases finales. Una, la pobreza. Se habla recontra poco de la pobreza. A mí me gusta decir esta frase que es tremenda. La pobreza, compañeras y compañeros, trae consecuencias de lesa humanidad. Entonces, tremendo, tremendo. Tenemos que trabajar un montón para la igualdad de oportunidades y que si hay alguien que está transitando montones de problemas, nosotros no podemos atenderlo como a cualquiera. Es diferenciada la atención porque la atención centrada en las personas se acomoda a quién es el otro. Creo que nosotros todos tenemos un montón para seguir aportándonos, pero también, ayer un poco nos reíamos con Julieta con lo de las capacitaciones. Miren, yo creo que este mes, voy a ver en el mes de la salud mental, debo haber visto, no sé, 150 encuentros en el mes de la salud, 150 porque vi yo, pero debe haber habido 2.000. Nos estamos juntando siempre entre nosotros. Somos los mismos. Y yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes fueron a más de un encuentro de salud mental en el último mes? A ver, a más de un encuentro. Perfecto. ¿Y se encontraron con quién? Vos con ella o con ella. ¿Me siguen? Salgamos a militar un modo de mirar a las personas y atender integralmente para que haya igualdad de derechos en todos lados.
Tema 2, el territorio. El territorio no es solamente un barrio pobre, territorio es territorio, ¿sí? Y comunidad es comunidad, quiero decir, comunidad es, dice la definición, cuando hay algo que te une y te enlaza. Entonces hay que salir a hacer comunidad, no cualquier comunidad. ¿Vieron que Movistar también dice que es la comunidad Movistar? Bueno, pero porque tienen un objetivo en común, venderte gigas, megas, no sé. Bueno, hay que hacer comunidad en todos los barrios de la Argentina, en los barrios ricos y en los barrios pobres, porque si no, no estamos tratando igual a las personas. Vieron que cuando uno va a una reunión, sábado 3 de la tarde en el barrio pobre es la reunión, ¿no es cierto? Y le pedimos a los compañeros y las compañeras que si quieren ser solidarios, el domingo, 2:30, hacer la zanja. Miren, la mitad de nosotros, si no queremos, no vamos a la reunión de consorcio. Entonces no hay que creer que somos hiperparticipativos en los sectores populares, pero después nosotros no lo somos. Creo que tenemos que revisar cada práctica que hacemos, pasarla por estos contenidos, que no son más ni menos que las 20 verdades peronistas. Nada más, gracias. Bueno, ¿me presento? Bueno, yo soy Julieta Calmel, soy la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, junto acá con otro montón de compañeros y compañeras, directores, directoras de hospitales, de diferentes áreas de la subsecretaría que acompañan este encuentro también. Bueno, lo primero es una alegría enorme, 9 encuentros, ya nos acerca a casi una década, lo cual, bueno, habla de un compromiso sostenido y también lo que nos va ocurriendo, ¿no? Con el paso del tiempo y un método, como decíamos, como decía Máximo y siempre dice Nicolás Crep, nuestro compañero, nuestro ministro de Salud, 9 encuentros con un método encima y con una voluntad y con un eje que organiza los encuentros en torno al tema de la integración, ya va produciendo niveles de diálogo y de discusión mucho más profundos y me parece que es importante también ir teniendo ese saldo como parte de la inversión de tiempo, de cabeza y de compromiso que venimos teniendo. Por otro lado, la heterogeneidad de nuestro país creo que vuelve a ser una característica muy hermosa y para quienes militamos en el peronismo, además un rasgo de nuestro movimiento que puede enriquecer muchísimo a un sistema de salud como el argentino. Entonces, estos encuentros también nos devuelven tal vez una vez al año ese encuentro, ya no con una provincia cuando uno viaja o con un compañero cuando se organiza en un encuentro regional, sino esta posibilidad de juntarnos todas y todas y ver lo diverso de nuestro país y ver la diversidad también de construcciones que hay en un territorio tan heterogéneo como es la Argentina, ¿no? A mí me impresionó, no sé qué les pasó a ustedes, a mí me impresionó mucho este encuentro, la mesa del mediodía, la mesa central en el medio del día, entre otras cosas porque tanto Nicolás como Máximo se pusieron a hablar de la pandemia, ¿no? Y no sé si ustedes habrán escuchado cómo están las discusiones más políticas en los territorios de los que forman parte, pero vieron que muchas veces se plantea que hay que dejar de hablar de la pandemia, porque en términos políticos hablar de la pandemia nos entristece, claro, nos pone de nuevo en relación con un momento doloroso, que hay que pasar a hablar de otras cosas, y esto forma parte muchas veces de las discusiones también militantes, políticas de los territorios en los que estamos. A mí me impresionó y me impactó para bien que tanto Máximo como Nicolás hablaran de la pandemia y lo quiero traer acá a esta mesa de salud mental, a esta mega ronda de salud mental, porque creo que es importante que nosotros hablemos de lo que ocurrió hace apenas poquitito tiempo en nuestro país y en el mundo. Y digo que me parece importante porque estamos muchos de nosotros también encontrándonos con las consecuencias de esa vivencia tan tremenda, tan sorpresiva, tan desorganizante para la vida, pero que esas consecuencias que todos sabíamos que en materia de salud mental las íbamos a encontrar intensificadas, no tanto en el momento de la pandemia, porque todos más o menos vamos a coincidir que los efectos traumáticos de una experiencia en general no se viven
ni se experimentan tanto en el tiempo en el que ocurren, sino en un tiempo posterior. Todos sabíamos eso, pero ahora que la pandemia terminó y que esos efectos los estamos viendo en el dolor del pueblo, de nuestro pueblo, empieza a suceder algo que lo venimos conversando y que yo vuelvo a insistir en que lo pongamos como un eje de la discusión, la emergencia de una cantidad de síntomas y de diagnósticos en materia de salud mental que es necesario anudar, por lo menos en una parte muy importante, a una experiencia dolorosa que vivimos, porque también creo que tenemos, ¿no?, la responsabilidad política y como movimiento sanitario de también plantearnos un trabajo colectivo con los efectos de la pandemia. Es decir, nosotros hicimos como movimiento sanitario argentino una apuesta muy fuerte y como pueblo argentino, porque si pudimos no terminar con el derrotero trágico que tuvieron los países centrales en Argentina fue por la solidaridad del pueblo argentino. No solamente por la inversión estatal y por la decisión estatal del presidente y de los gobernadores, sino también por la solidaridad de nuestro pueblo. Entonces, todos sabemos que el resultado que hemos podido lograr en términos sanitarios en la pandemia, de no terminar como otros países, fue por un esfuerzo colectivo. Ahora, también nosotros tenemos que poner a valer que también necesitamos un tratamiento colectivo de los efectos subjetivos que la pandemia produjo y que están surgiendo en términos de diagnósticos de salud mental, pero en una clave casi exclusivamente individual. Y este es un problema del tiempo en el que estamos transcurriendo, porque junto a la clave de la lectura individual psicopatologizante, lo que aparece inmediatamente también es un pedido a los sistemas de salud y de cuidados que se responda justamente con esas claves, con respuestas individuales, ¿no?, en los consultorios individuales y en términos de la atención de la psicopatología. Entonces, me parece que es importante, porque además esto va a seguir transcurriendo, ¿no?, de aquí en adelante, que como movimiento sanitario, para el tiempo en el que estamos viendo que hay un dolor que está presente en nuestro pueblo, que en parte tiene que ver con la pandemia, podamos también establecer un punto de pregunta y un punto de respuesta distinto a esa tradición que lee en términos individuales, psicopatologizantes y adultos los síntomas en materia de salud mental. Por otro lado, acá la compañera de Mendoza dijo algo que vale no solamente poder reconocer el sufrimiento que hay en materia de salud mental vinculado a la pandemia, sino a un efecto tal vez colateral que la pandemia trajo, que es que los temas de salud mental parece que pudieron empezar a ser hablados, a ser reconocidos, a ser tratados de una manera más general en el campo social, y ya no como un tema que solamente atañe a los sistemas de salud o a los que atienden temas de salud mental. Es decir, la salud mental pasó a formar parte del discurso general de nuestro pueblo, de las preocupaciones generales de nuestro pueblo. Y en ese sentido, a mí me parece que tal vez se rompió una de las barreras más profundas que tienen que ver con el estigma y con la exclusión, que son las barreras vinculadas a salud mental, transformándola históricamente en un tema del que no se podía hablar, un tema que daba vergüenza, un tema que era penoso de ser reconocido ante los otros, ¿no? Inclusive el tema de los consumos. Entonces, que se haya vuelto parte de las luchas, recién decía la compañera, de las luchas de las juventudes, ¿no?, poder hablar de la salud mental y reconocerla como una dimensión de la vida, me parece que es un efecto colateral, inesperado de la pandemia, sobre el que tenemos una enorme responsabilidad y una enorme oportunidad para ver de qué manera entonces nuestro sistema de salud va a responder en la clave de las transformaciones que tenemos que hacer ante una oportunidad histórica donde la salud mental pueda volverse un fenómeno social más de la vida de todos y de todas. Pero para eso tiene que transformarse el sistema de salud, también para tener una respuesta que no sea lo que decíamos antes de la vieja tradición, ¿no? Yo creo que así como tenemos los problemas del discurso y de las prácticas médicas hegemónicas, tenemos en materia de salud mental otros problemas que tal vez no son esos, pero tenemos el problema de la individualización del sufrimiento. No digo de lo singular del sufrimiento, porque el sufrimiento es singular. Sufrimiento es singular, aunque también pueda ser colectivo. Pero digo el problema de la individualización. Tenemos una categoría individualizante del sufrimiento. Y lo tenemos en materia de formación,
lo tenemos en materia de atención y lo tenemos en materia de las representaciones sociales. Cuando una escuela ve que a algún pibe o una piba le pasa algo, llama y pide atención individual de un psicólogo o de un psiquiatra, ¿no? Entonces, el tema de la individualización de la categoría de individuo, que es una categoría absolutamente moderna, absolutamente neoliberal y absolutamente fea, ¿no? Porque la verdad que en términos conceptuales no aporta una riqueza en ningún sentido. Sí, insisto, ¿no? La singularidad es una categoría argentina del psicoanálisis que no tenemos que abandonar jamás, porque hace a la complejidad de las lecturas, hace al respeto a la dignidad, a la historia, ¿no? A lo que nos hace no ser uno en una serie con otros, y es lo que puede aportar a los procesos colectivos mayor riqueza, el hecho de que seamos singulares en lo colectivo también, pero la individualidad es una categoría a desmontar, y eso implica un cambio muy profundo en el sistema de salud. Con esto no quiero decir hay que hacer todo grupo y dejar de hacer terapia individual, eso se verá en cada lugar, pero resulta llamativo que en la Argentina no existe realmente espacios grupales para abordar los padecimientos. En un sistema de salud absolutamente colapsado, incluso con la inversión que decíamos, que contaba Gabriela, que contaba Sebastián, nosotros incorporamos 1.500 trabajadores al sistema de salud mental, y si yo pregunto acá a los directores de hospitales que hay, cuántos hospitales tienen en consultorios externos abierta la lista para la admisión, cuántos centros de primer nivel tienen abierta la lista para la admisión, seguramente nos vamos a encontrar que una cantidad importante de nuestro pueblo y de los sectores de nuestro pueblo con los que tenemos el mayor compromiso y obligación a responder, que son los que están con mayor nivel de sufrimiento integral en su vida, son los que no estamos pudiendo llegar con la atención. Entonces el otro día conversábamos con Soledad y con Nicolás en otros ámbitos, lo venimos charlando con muchos compañeros, las listas de espera son un enorme analizador que nos debe inquietar profundamente de un modelo de atención que ofrece algo distinto a las necesidades que tiene su pueblo. Si nosotros seguimos ofreciendo atención individual, por más que sigamos aumentando profesionales, no vamos a llegar nunca a ofrecer cuidados y espacios de atención como necesitamos. Lo psicopatologizante es algo propio de nuestro campo, creo que es un segundo tema. Es decir, la lectura en términos de psicopatología, no porque vayamos a abandonar la psicopatología, son categorías de análisis, diagnósticas, orientadoras, sirven para un montón de cuestiones que no vamos a abandonar, no vamos a rematar ningún conocimiento que sirva para mejorar las condiciones de vida, pero sí no podemos interpretar o tratar a las personas en términos de categorías diagnósticas. Y aparte es un problema cultural. Es más, yo diría la psicopatologización es más un problema cultural vinculado a la salud mental que un problema estrictamente intrínseco a los profesionales. En general las personas, y los jóvenes también es un tema que nos preocupa mucho, están identificando los malestares y los sufrimientos en categorías diagnósticas que empobrecen la vida. Hablar de depresión, hablar de trastornos del estado de ánimo, hablar de trastornos generalizados del desarrollo, hablar de bipolaridad, empobrece la vida, porque no aporta absolutamente nada a quiénes somos ni a qué nos pasa. Entonces me parece que en términos culturales hay una batalla por dar también en ese sentido. Y lo otro es que acá la compañera lo puso en forma de una manera hermosa. El otro de los problemas me parece es que es una mirada absolutamente adultocéntrica la que estamos teniendo sobre la salud mental. Y no es que necesitamos solamente dar lugar a los jóvenes a que participen o que se expresan. Necesitamos comprender en qué clave se produce la subjetividad de este tiempo y en qué clave se anudan los sufrimientos para poder construir las mejores formas de acompañar y atender. Y seguramente eso no tenga que ver con las ideas que nosotros tenemos de la juventud. Acá la compañera decía, ella nació en una generación, en los años más felices de estos últimos años, que han sido los años de gobierno de Cristina y de Néstor. Nosotros formamos parte de una generación que está muy cerquita, pero que nació en la dictadura, y tenemos un abismo en la posibilidad de comprender el modo en que se anudan algunos fenómenos del sufrimiento de los jóvenes hoy. Y entonces los jóvenes también tienen que ser protagonistas de la construcción de un nuevo modelo de salud que tiene que tener como ejes la discusión del modelo de atención. Nosotros seguimos teniendo hospitales que tienen un área, que acá está Belén Marueli, que está proponiendo algunos cambios en la estructura hospitalaria, que se llama consultorios externos. Consultorios externos. ¿Externos de dónde? Miren lo centrado que está un sistema hospitalario, que la consulta ambulatoria, otro nombre horrendo,
Es un sistema de salud que se piensa desde adentro para sí mismo, que no nombra los problemas de las personas, ni las formas en que los sufrimientos se dan, ni los modelos en que se alivia el padecer. Entonces tenemos que transformar el sistema de salud, tenemos que transformar los nombres, tenemos que transformar las instituciones y tenemos que transformar la forma en la que entra en relación todos esos componentes que están fragmentados adentro del sistema público, pero que están fragmentados de una manera que estamos caminando hacia una posible integración con las organizaciones sociales, y con Gabriel lo venimos conversando mucho y tomando algunas decisiones que van a llevar mucho tiempo. No puede ser que un sistema de salud camine y en paralelo camine la Cedronar. No puede ser, no va a resultar jamás. Por más voluntad que ponga Gabriela, por más voluntad que pongamos nosotros, no va a funcionar nunca incrementar recursos en la Cedronar, incrementar recursos en salud, si eso no entra en una lógica de relación y de integración, donde podamos pensar qué rol va a ocupar cada uno en esto que mencionaba Nicolás del modelo de atención y de la continuidad de los cuidados, porque la vida de las personas es una, o muchas vidas adentro de una vida, como querramos decirle, pero no puede estar organizado un sistema de salud por sus efectores o por sus ministerios. Es como de un egoísmo estatal y de una pobreza en la voluntad de construir procesos de reforma muy fuerte, ¿no? Entonces creo que la transformación del sistema de salud es un imperativo para este tiempo, y creo que tenemos un movimiento sanitario que lo está tomando como un tema central, no solo en sus encuentros, no solo en sus discusiones, sino también en sus modos de ir transformándose, cuando tenemos la oportunidad de que compañeros o compañeras se vuelvan, por el tiempo que la política decida, funcionarios, y tengan esa oportunidad y esa obligación hermosa que es transformar los lugares en los que uno le toca conducir. Y eso tiene que ser de una manera estatal, eso tiene que ser de una manera también integral. Por eso para nosotros en la provincia de Buenos Aires, que estamos en un proceso de reforma muy intenso del modelo de atención y de sus instituciones, entre otras cosas estamos construyendo casas para la externación de las personas que hoy están viviendo en los neuropsiquiátricos. Pero no porque seamos unos fan de la desmanicomialización, o porque tengamos un ministerio de vivienda de la puta madre. No, es porque las personas son humildes, están cronificadas en los manicomios y no tienen acceso, ni van a tener acceso en su vida, a uno de los bienes más complejos de acceder para todo el pueblo, como es la vivienda. Entonces, sin vivienda no hay ningún proceso de reforma. Y eso tiene que ver con lo que mencionaba también Sebastián, también de las condiciones de vida de nuestro pueblo, y que cualquier reforma en salud tiene que estar entrelazada con la transformación de esas condiciones de vida, porque si no, no hay ningún proceso que llegue. Y en ese punto también me parece que vamos a tener que, un poco por el colador, también en materia de salud mental y de padecimientos, además de lo que podemos pensar por la pandemia, que hay una fuente del sufrimiento inmensa de nuestro pueblo que tiene que ver con las condiciones de desigualdad y de pobreza, y que nosotros no podemos seguir ni usando categorías diagnósticas ni creyendo que la salud mental va a transformar la fuente de sufrimiento y de dolor que implican la desigualdad de las condiciones de vida. Por eso y las violencias, que es otra enorme fuente de sufrimiento y que lo vemos a diario en muchos lugares. Por eso, como somos parte de un movimiento sanitario que quiere hacer un aporte a la construcción de una sociedad más igualitaria, más justa, y porque además, por lo menos una gran parte de nosotros se reconoce como dentro del movimiento peronista y kirchnerista, bueno, por eso mismo tenemos que hacer una apuesta muy fuerte para poder, en el año 2023 poder tener el gobierno para seguir transformando todo lo que todavía necesitamos transformar. Muchas gracias. Bueno, después de las palabras de Juli, ahora vamos a abrir un poco a... Por claro que sí. Bueno,
Ahora sí, ahora estamos mejor, ¿no? Bueno, vamos a este otro momento del formato ronda que hemos dispuesto acompañar. Así que la idea es que aquellos que tengan ganas de intervenciones breves, sí les pedimos para que puedan participar varios. ¿Sí? Vamos pasando el micrófono, se pueden ir acercando para acá y hacen su aporte. ¿Sí? Bueno, vení, acércate. ¿Se escucha? Ahí está. Buenas a todos. Bueno, me presento breve. Yo soy Lucía, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y nada, había anotado algunas cosas que me habían quedado por la cabeza, como a modo también de reflexión, para proponer, que es algo que hablamos mucho en la facultad. Por ejemplo, en Trabajo Social no tenemos una materia o una asignatura en particular para poder abordar lo que es, a mi entender, padecimientos subjetivos. Tenemos psicología, pero bueno, damos Freud, el ello, el yo, el super yo, y quedamos ahí. Y en esto de pensar al sistema de salud como algo integrado, ¿no? Yo también pensaba en los planes de estudio, ¿no? Acá hay muchos estudiantes de medicina y no tienen, en La Plata por lo menos no hay asignaturas de psicología o un espacio en el que empezar a pensarse como profesionales en el trato con un otro, ¿no? Y no solo para medicina o trabajo social o psicología, arquitectura, ingeniería, cualquier trabajo que implique la interacción con un otro tiene que estar marcada por esta concientización de lo que es el otro, de que el otro es un igual, ¿no? Porque después vamos, no sé, a un local y te tratan mal o te reciben mal. El maltrato está en todos lados. Eso lo pensaba por un lugar. Pensar también a la salud mental dentro de la salud general, un modelo integral articulado pero interdisciplinario. No que el psicólogo trabaja por un lado, el psiquiatra por el otro, el trabajador social por el otro. Que haya una conexión entre nosotros, los futuros profesionales, a la hora de dar una mano a un grupo, a alguien en particular, y a los propios padecimientos también pensarlos, ¿no? Como profesionales, porque los cargamos y los vivimos. Después también pensaba en problematizar en colectivo la dificultad actual del acceso a los servicios de salud mental. Hoy no todas las personas podemos pagar una terapia, también de la mano con las condiciones laborales de los psicólogos en relación a las obras sociales. No todo el mundo puede acceder a una terapia o un tratamiento y continuidad. En la Universidad Nacional de La Plata hay, por ejemplo, consultorios en el que brindan psicólogos servicios, pero es por orden de llegada y una sola vez a la semana y somos más de 5.000 estudiantes, o sea que es imposible. Digo, poder empezar a problematizar eso y también las condiciones laborales de los profesionales que están saturadas y no pueden realmente brindar espacio para todos. Después también problematizar en el cotidiano las terminologías que utilizamos, como por ejemplo el término enfermedad mental. La mente no se enferma, la mente padece, la mente sufre. Se enferma el hueso cuando te fracturás. No es una enfermedad. Romper prejuicios, no estamos locos, no estamos enfermos. Es un padecimiento subjetivo que puede deberse a un momento, un contexto, etc. Y nada, para cerrar, problematizar también un poco la falta de información sobre los tratamientos psicofarmacológicos, sobre los diagnósticos, que cuando uno por ahí se acerca a los espacios te dicen, bueno, toma esto, toma esta pastilla o tenés esto y no te explican qué es. No te explican qué es lo que te están dando. Digo, poder empezar a pensar esto, para mí, el eje central, poder acceder, que todos podamos acceder a un espacio integral de acompañamiento y sepamos también, ¿no? Y romper con intentar romper con este modelo manicomial que solamente perpetúa el aislamiento, la peligrosidad, la vulnerabilidad, porque peligrosa es la exclusión, peligrosa es la falta de justicia social. No, el compa. El compa no es peligroso, ni hay que aislarlo, ni encerrarlo, hay que acompañarlo y darle amor y cuidar. Hola, sí. Bueno, mi nombre es Gonzalo Pereira, soy docente de la Facultad de Psicología de la UBA, de una materia que se llama Salud Pública y Salud Mental.
en donde, bueno, analizamos cómo la salud es un proceso que está multideterminado, ¿no? Y un poco en línea con lo que venían planteando los compañeros. Se puede tener salud sin vivienda, se puede tener salud sin trabajo, se puede tener salud sin un proceso terapéutico de acompañamiento, de cuidado, intersectorial, porque al ser una problemática compleja requiere una respuesta compleja. Un abordaje interdisciplinario, también lo decía acá la compañera, con la mirada de los distintos enfoques, pero con una agenda de trabajo en común, con las organizaciones comunitarias. Me parece que este panel es excelente en el sentido de la complejidad, de amalgama los recorridos institucionales de gestión con las políticas enormes que se vienen llevando a cabo desde la subsecretaría de la provincia de Buenos Aires, que desde mi punto de vista se vuelve un faro ya a nivel nacional, sumada a muchas otras experiencias a lo largo y ancho del país que nos dan un mapa hacia dónde hay que seguir trabajando para integrar este sistema nacional de salud, porque nadie se salva solo, porque es necesario el acompañamiento del otro, porque la desmanicomialización no debe ser una palabra utópica, sino que debe ser un horizonte desde el cual hacer nuestros pequeños aportes desde nuestros lugares de trabajo, sea un organismo público, nacional, provincial o municipal, sea desde las organizaciones de base, abrazando al compañero caído que en determinado momento, determinado padecer, se le tornó complejo, problemático, como nos puede pasar a todos. O sea, quitarle el estigma a los problemas de salud mental. ¿Por qué nos cuesta tanto acercarnos al compañero que tiene un padecimiento en la salud mental? Tenemos el desafío de hacer red, tenemos el desafío de combatir con amor estos discursos del odio que vienen instalando, que nuestro accionar solidario y comprometido con el otro sea la contrarrespuesta a estos discursos que quieren instalarse, que han llegado al punto tal de que requeremos un repudio generalizado al intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, porque esto es el punto que rebalsa el vaso de esta mirada que tiene que ver con la mirada neoliberal, de exclusión. Ante eso, una respuesta organizada. Compañeros, muchísimas gracias por estar aquí presentes.
Sí, allá. Acá, Gonzalo, toma. Bueno, hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Gonzalo, trabajo en salud mental en Quilmes. Y escuchaba recién a Julieta, pero claramente también a Máximo y a Nicolás en la mesa del mediodía. Y me preguntaba si es ingenua esta situación de quitar la pandemia como eje de discusión y más aún para los quienes laburamos en salud. Yo imagino que muchas de las personas que están acá pusieron el cuerpo y lo hicimos de modo con orgullo, de modo solidario. Y hay 3 escenas que vimos en la tele que no vimos en Argentina, que fueron gente muriéndose en los pasillos de los hospitales, cámaras frigoríficas con cuerpos en la puerta de los hospitales y fosas comunes. En Latinoamérica, Brasil, Ecuador, vimos esas imágenes, en Argentina no. Entiendo la foto, entiendo también el vacunatorio, VIP y bla, bla, pero pareciera que esas 2 cartas nos dejaron sin la posibilidad de discutir la pandemia y cómo funcionamos en pandemia quienes laburamos en salud. Y pensaba que quizás el modo de abordar la pandemia fue desde el cuidado y desde la organización comunitaria. Y quizás el eje del cuidado y el eje de organizarnos colectivamente rompe con las lógicas patriarcales, colonialistas, capitalistas. Quizás sea eso. Quizás tengamos que volver a poner sobre la mesa la pandemia con orgullo, porque pusimos el cuerpo, porque cuidamos gente, porque salvamos vidas, y empezar a dar la discusión más allá de la foto, más allá del vacunatorio, porque ahí tenemos un ejemplo concreto de construcción colectiva orientada al bienestar del pueblo. Quizás sea un punto, porque quizás no es ingenuo que nos estén sacando el tema pandemia como pareciera que no podemos hablar de la pandemia, porque la gente se pone triste. Yo comparto eso que vos decís, es momento de elaborarlo colectivamente. Me parece que tenemos mucho para hacer ahí. Y hay un eje ideológico fuerte en ese punto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Malena y hablo desde Fundación Multipolar. Nosotros trabajamos con personas en situación de calle. Durante la pandemia nos pidieron a todos que nos quedemos en casa y las personas en situación de calle se preguntaron ¿en casa de quién? La opción en Capital Federal, hablo desde una lógica porteñocéntrica porque es desde donde me tocó, pero fue que un patrullero les diga o a un parador o a una comisaría y fue muy duro. Quiero decirte que gracias a los operadores y operadoras de Cedronar que dieron contención telefónica de una manera increíble, nosotros metimos computadoras con nuestros celulares para que puedan tener su grupo y ver su Solo por Hoy. Y como estaban abstinentes a la fuerza, se demostró que cuando hay oportunidades, cuando hay contención, las personas pueden salir adelante, pero sin el Estado presente a través del Cedronar eso no pasaba. Y nunca tuve la posibilidad de agradecérselo a alguien, así que gracias porque siempre nos quejamos cuando las cosas no suceden. Y la realidad es que otra cosa que nos parece importante es que sin casa no hay cosa que se le pueda pedir a una persona, porque todos mandan a las personas en situación de calle a laburar, pero si cualquiera de nosotros encima le decimos que son vulnerables, no, vulnerable soy yo si me dejan en 11 a las 11 de la noche. Soy pollo. Los compañeros no son vulnerables, están vulnerados. Y sin casa no hay posibilidad alguna, entonces las casas de medio camino y sacarlos de los paradores, que son lugares espantosos. O sea, un parador para personas en situación de calle no es el rincón de luz de los de mi generación, de chiquititas. Entonces la verdad es que eso es algo muy importante. Por cada compañero al que nosotros atendemos trabaja una trabajadora social, un abogado o abogada si está en conflicto con la ley, una terapista ocupacional, un operador o operadora social, un consejero o consejera en adicciones si viene de consumo problemático, un psicólogo o psicóloga, y como no tenemos la cantidad suficiente de profesionales de la salud por el momento, para las personas que no están afrontando ni trauma ni duelo, nos pusimos tan mente abierta que hasta coaches estamos usando para los objetivos concretos. Entonces,
La verdad me parece súper importante insistir en lo que es la financiación de la salud mental, porque no podemos discutir todo esto como si fuera magia si no hay un presupuesto, porque esos 7 trabajadores encima estamos todos rotos, porque hubo que pasar una pandemia en la línea de fuego, porque yo creo que los médicos y médicas, aunque sea, tenían alguna herramienta, porque se formaron. Yo ahora soy estudiante de medicina, orgullosamente, de la UNPAS, pero digo, no teníamos las herramientas, entonces capaz que un médico o una médica estaba en la primera línea, nosotros los que nos mandaron a cubrir una pandemia y dijimos, bueno, vamos por la militancia, estábamos en el fuego cruzado, y la verdad es que estamos haciendo debriefing, estamos con estrés traumático y a veces ni siquiera tenemos a quienes nos atiendan a nosotros. Entonces realmente nos parece que es necesario, si vamos a hablar de salud mental, hablar de financiación para la salud mental y sobre todo de presupuesto para los trabajadores y trabajadoras de las adicciones, porque la verdad es que es una de las problemáticas que afecta al 90% de la población en situación de calle. En el 2016, el 60% de las personas que se acercaban estaban en consumo problemático de sustancias, de Paco. Hoy son el 90%. Entonces no podemos seguir fingiendo demencia con que no hay que financiar con salario digno a los trabajadores y trabajadoras que le hacen frente a esa situación. Gracias a ella también. Mi nombre es Guillermo de Marcos, soy de Montegrande, soy operador socioterapéutico. Y entre todo lo que habíamos estado charlando me parece espectacular, por eso dije gracias a ella. Gracias también, soy seguidor tuyo, Julieta, así me encanta. ¿Cuándo y cómo, dijo un ratón literato fingiendo cojear de un pie, quien le pone el cascabel al gato? ¿No? ¿Cuándo vamos a abolir de alguna manera o como sea la 23737 que nos judicializa a todos los pibes y le caga la vida a través de una causa al más pobre de todos? Digo, una primera pregunta, por favor, por favor. Feminidades trans, violencia contra las feminidades trans, ¿cuándo las vamos a empezar a abordar? Cuando va a haber un dispositivo de continuidad de cuidados que esté para ellas, que no tengan que esperar después de haberse comido una situación terrible de violencia en una noche, en una calle, que no haya un turno quizás a 4 meses y nadie pueda ponerlo, por lo menos ponerle la escucha para esa situación de crisis. Como preguntas, y gracias porque esto me llena de alegría saber que somos unos cuantos. Gracias. Yo seguiré plantando mi palmera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yamila, soy trabajadora del Hospital Reencuentro, que es un hospital de la Ciudad de La Plata, especializado en salud mental. Hoy me toca coordinar el servicio de área programática y redes en salud, que son servicios que se crearon recientemente en la provincia, digo para quienes no sean de la provincia de Buenos Aires, que tienen como objetivo propiciar la accesibilidad del sistema de salud. Tal vez por ahí comentar un poco el marco en el que ingresé al hospital, que fue hace 2 años cuando comenzó la pandemia y en todo este proceso también desde manicomialización, digamos, desde la Subsecretaría de Salud Mental y de una política, digamos, de la provincia. Tal vez lo que venimos identificando o lo que veníamos conversando con mis compañeras, quienes ya venían trabajando, pero también quienes se sumaron conmigo, es por ahí los modelos tradicionales, digamos, los dispositivos que se suelen ofrecer, que creo que eso tal vez lo venimos conversando y transformando de a poco. Es cierto que la persona cuando consulta está como ese imaginario también que la atención es individual con psicología o psiquiatría, pero también el ofrecimiento mismo por parte del hospital, digamos, tiene que ver con eso, digamos, y cuando se ofrecían o se ofertaban espacios terapéuticos grupales, ocupaban como un lugar subsidiario, digamos, como en su momento desde el SAPS, por ejemplo, habíamos pensado un grupo de inicio para aquellas personas que estaban en lista de espera, porque lo cierto es eso, que hay como mucha demanda y uno no llega a cubrir todo eso.
lo pensábamos como, bueno, hasta que la persona tenga el tratamiento para que esa consulta, el tratamiento individual, para que esa consulta no se pierda, digamos, o no se agrave la situación cuando le llegaba el turno. Después eso lo fuimos repensando porque desde el enunciado nos damos cuenta que nosotras mismas la poníamos como un lugar secundario, digamos, o subsidiario, y que en realidad ambos dispositivos son iguales de importantes, que mucho tiene que ver con la formación, digamos, que traemos. La formación está pensada para consultorio individual, digamos, para psicología o psiquiatría. Y ahora, en conjunto con el Servicio de Salud Mental, con la jefa de hospital de día y bueno, la jefa de salud mental que se ocupa de consultorios externos, venimos pensando en grupos de admisión, digamos, al hospital que sean pensados desde los cuidados progresivos, digamos, una serie de 4 encuentros. Esto lo implementamos hace un mes, así que en 2 meses, cuando tengamos, lo vamos como analizando. Sí. Tal cual, sí. Tal cual, sí. Es que en un principio habíamos dado esa respuesta porque veíamos que cuando la persona llegaba al turno se había agravado mucho la situación, pero también notábamos que desde nuestro enunciado estábamos pensando en lo grupal con algo que no nos gustaba. Entonces, a partir de eso, obviamente siempre hay una primera escucha, también individual, como para ver de acuerdo a la situación qué es lo que se ofrece, pero que sea pensado y centrado en la persona, y a partir de esos primeros 4 encuentros, digamos, de ese grupo de admisión, ahí vemos cuál es el espacio más pertinente, qué es lo que se puede ofrecer y que sea en términos de cuidados progresivos, ya sea para consultorios externos, bueno, eso también para pensar los nombres, lo que sería como digamos el consultorio individual con psicología, psiquiatría u otras disciplinas también. Podría ser el hospital de día como un espacio también que tiene como un mayor acompañamiento, o también dispositivos del SAPS que lo hemos pensado también hacia adentro del hospital como un espacio de referentes para referentes vinculares y familiares, o también espacios de andamiaje pedagógico, también porque estamos apostando a la terminalidad de los estudios secundarios, o desde la Consejería de Salud Sexual y Diversidad, y también, bueno, yendo al barrio y también trabajando con las organizaciones que son quienes sostienen en el día a día, digamos, que es quienes hacen que no nos caigamos, digamos, también, ¿no? Pero notábamos esta cuestión en las dificultades que las personas se encuentran a la hora de poder acceder. En eso estamos tratando, o sea, repensando constantemente, no es algo acabado y nos vamos encontrando con estas cosas que son como de ensayo y error y bueno, las quería compartir, espero que después tengamos otras cosas. Gracias. Bueno, por una cuestión de tiempo vamos a ir cerrando, pero antes de eso, quizás para poder recuperar algunas cuestiones, ¿sí? Nosotros hace varios años venimos trabajando y planteando la necesidad de establecer y avanzar decididamente hacia un sistema integrado de salud. Parte de lo que estuvimos discutiendo y compartiendo en el día de hoy y parte de lo que la pandemia nos permitió también avanzar, digo, nos dio un montón de elementos para poder pensar otras formas de acercar el sistema sanitario a nuestro pueblo. Digo, en un montón de ecuaciones. A ver, Gabriela mencionaba el trabajo que viene haciendo junto con nosotros en la provincia de Buenos Aires y lo cierto es que los equipos de la CELUNAR no se hablaban con los equipos territoriales de la provincia de Buenos Aires y trabajaban todos en un mismo territorio. O sea, avanzar hacia la integración es una definición también política. Tiene que ser una definición política habilitante. Y cuando digo habilitante en todo orden. Digo habilitante de las instancias de gestión, ¿sí? Que permitan que los trabajadores y las trabajadoras puedan hacer un proceso de trabajo que trascienda los muros institucionales propios. Habilitante también en términos ético-políticos para los trabajadores y las trabajadoras del sistema sanitario, para que también puedan animarse a hacer esto que estás diciendo vos. En definitiva, generar propuestas que sean invenciones, ¿sí? Para las soluciones de los problemas que cotidianamente enfrentamos en cada uno de los territorios, ¿sí? Pero la realidad, digo, los vacunatorios han sido una experiencia transformadora muy fuerte de vinculación del sistema sanitario con nuestro pueblo, de ir a buscarlos, de que cuando llegan había un trato y una lógica totalmente distinta, ¿sí? Algo de eso también lo estamos tratando de llevar al contexto hospitalario para que empiece a ser también más amigable, más empático en los términos que se decía en el acto central, ¿sí? Digo, cómo incorporar una lógica
de vinculación con el otro, ¿sí? Que sea más amorosa, que sea más amigable, que pueda conducir y que no se sienta uno perdido y solo ahí cuando uno tiene que aproximarse y llega al sistema sanitario, más allá que tenemos que seguir escribiendo las formas en las cuales extendemos el brazo del sistema y nos aproximamos, quizás con quien tiene más pregnancia territorial, a todos aquellos que nos necesitan. Entonces, es cierto que avanzar, porque esa también era un poco la idea del día de hoy, que podamos decir, bueno, ¿qué acciones concretas estamos desarrollando para ir hacia la integración? Digo, es importante entender que estamos avanzando hacia la integración, que la integración también implica un laburo con el privado, que implica un laburo con otros sectores que también componen y receptan una cantidad de cuestiones enormes y que no es solamente la transformación de lo público, sino, digo, el Estado no solamente debe ser regulador del privado, sino que debe marcar la cancha, debe tener la posibilidad de poder transitar y realmente avanzar también para darle una propuesta, por ejemplo, también formativa a los trabajadores que trabajan en las instituciones privadas. Digo, algo que también es muy importante porque no vamos a cambiar ningún modelo de atención, ¿sí? Si no cambiamos también las formas en las cuales nos aproximamos con lo otro. Digo, esto que decía, los vacunatorios no saben cómo empieza a reducir también la violencia hacia adentro de las instituciones de salud cuando empieza a haber una vinculación del propio sistema distinta con la persona que sufre, que es la que viene y la que nos necesita. Entonces, realmente tenemos que seguir avanzando mucho en términos formativos, tenemos que apostar a una política de infancia, a una política de juventudes, porque esa es la política que en definitiva nos va a permitir dar un proyecto de país, ¿sí? Si no, en realidad siempre vamos a estar corriendo desde atrás y siempre con el desafío también de no estar permanentemente nosotros hablando de una cuestión disciplinar cuando hablamos de salud mental. Cada vez tenemos que hablar menos en esos términos, cada vez más estamos hablando de políticas en salud y en definitiva lo que necesitamos es siempre seguir avanzando en políticas de acceso y en políticas de protección. Lo que sí tenemos como garantía y como certeza también es que este movimiento sanitario maravilloso que estamos construyendo cada vez se va consolidando más, cada vez va teniendo un cuerpo mayor, ¿sí? Cada vez va teniendo también un espíritu más federal, ¿sí? Y eso en realidad es la garantía de que tenemos proyecto para rato. Así que bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por participar y la seguimos.